Somos esa generación de este tiempo de gracia que podemos ver sus señales sobre nuestras vidas, sus señales en otras generaciones que han pasado y las Escrituras lo revelan. Somos esa generación que vivimos por la fe. Esa fe que viene de parte de Dios, no es nuestra. Sí la alimentamos cuando oímos la palabra del Señor. Y esa fe se potencia en nuestras vidas cuando somos hacedores de la palabra. Y cuando esas dos cosas concuerdan, se complace el corazón del Señor. Entramos en una mayor amistad con Dios, porque hacemos y guardamos lo que Él dice. Así lo dijo el Señor: vosotros sos mis amigos si hacés lo que yo te digo. Y a veces lo podemos hacer, y a veces trataremos de hacerlo. Nos pasa a todos. Quisiera hablar un poquito de la palabra del Señor, de lo que dice el libro de Juan, comenzando con este versículo 17:3. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: palabras que dijo el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, que conozcamos a Dios el Padre y a Jesucristo, que fue enviado por el Padre. La vida eterna. Qué bueno. Qué privilegio que tenemos de conocer a Dios, de conocer al Hijo, que es nuestro Señor, de conocer al Espíritu Santo, de vivir con el Espíritu Santo, de estar en comunión con Él, porque Él habita dentro de nosotros. En nuestro espíritu tiene su morada. Qué hermoso es el Señor. Y vamos a ver en el libro de Daniel, vamos a comenzar un poquito a conocer a Dios, a conocer algunos de sus atributos. Que habla la palabra del Señor. Lo estoy encontrando. Y estos atributos lo vamos a encontrar en lo que le sucedió en su momento al rey Nabucodonosor, un rey que seguramente muchos de nosotros hemos leído en las Escrituras lo que le sucedió en ese momento a él. ¿Y por qué digo que vamos a conocer al Señor de alguna manera en algunas de sus manifestaciones? Porque lo que le sucedió a este rey estaba dentro de los atributos de Dios, fue rodeado de los atributos de Dios. Y lo vamos a ir viendo a medida que vaya haciendo algunas citas bíblicas. Y vamos a comenzar a leer el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29
hasta el 37. Después voy a hacer algunos comentarios de algunos versículos y vamos a encontrar algunos atributos de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Bendito es el Señor. Este es el Dios de las Escrituras. Y dice que su reino es por todas las generaciones. Y Él reina sobre su creación. Y especialmente sobre su iglesia. En su iglesia reina con el reino de su Hijo, con el reino de Cristo. Pero quería hablar un poquito de estos atributos que se manifiestan en la vida de este rey. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que lo invisible de Dios se hace visible en toda la creación, en toda y en todo tiempo. Entonces vamos a ver de qué manera Dios hizo visible su poder en la vida de este rey, con sus atributos. Y una preguntita que quería hacer, como para abrir un poquito esa puerta del atributo de Dios, de la soberanía. Si en este lugar hay alguien que conoce el camino del viento, ¿para dónde va o cuándo viene? ¿Hay alguien? ¿O hay alguien que pueda conocer cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer cuando está encinta? ¿Hay alguien? La verdad que no, ¿no? Ninguno de nosotros podemos conocer esto. Y dice la palabra del Señor que así como no conocemos eso, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace
todas las cosas, todas, desde el principio de la eternidad hasta el fin de que nosotros pasemos por esta vida. Todas las cosas las hace Dios. Él tiene el control de todas las cosas en su soberanía, en su soberanía. Tremendo es el Señor. Una de las personas que dice la palabra del Señor, que fue convencido de su ignorancia, fue Job. Y cuando pasó todas esas situaciones, esas calamidades, todos esos sufrimientos, en los últimos versículos de ese libro dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también a veces, ¿no? Tenemos conocimiento del Señor, de algunas cosas, pero todavía nos falta un montón de cosas. Y a veces nos mete en su proceso el Señor, pero para conocerle a Él, para que dependamos de Él. Y vamos a ver qué le pasó a este rey. ¿Qué le pasó a este rey? Y vamos a seguir por Daniel 4, 31, 33. Y antes de ir a ese lugar, yo quería hacer un comentario de cómo vivía este rey y por qué el Señor tuvo que obrar en su vida. Dice que él vivía la gran Babilonia en su vida. La gran Babilonia vivía. Y que todo lo que él hacía, él decía que lo hacía por la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad. Estaba en un gran problema este rey. La gran Babilonia en las Escrituras representan el espíritu del anticristo. El espíritu que se revela en darle culto a Dios, en reconocer a Dios, en hacer las cosas para uno mismo y no darle la gloria a Dios, atribuírsela a uno mismo como hacía este rey. Él vivía la gran Babilonia, estaba en un gran problema. Pero Dios, como es Dios, y ve todas las cosas, y tiene el control de todas las cosas, se manifestó en su vida. Y ahora vamos a ver cómo lo empezó a hacer el Señor. Del versículo 31-33, vamos a ver uno de los atributos de Dios, la voluntad permisiva. La voluntad permisiva, casi la palabra lo da a entender, ¿no? Cuando Él permite que sucedan las cosas. Él las permite. Y a veces son cosas que suceden que a nosotros nos causan mucho dolor. Y no la entendemos, porque no entendemos la mente del Señor nosotros. Muy poquito entendemos. Y acá dice así la palabra del Señor. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ahí empieza la voluntad permisiva de Dios. Dios empieza a quitar el reino. Algo que Dios le había dado para que estuviera ahí. Dios lo había puesto como rey en ese momento. Y mire lo que le pasa a este rey. Y dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de las aves. Así que su vida, de un momento a otro, esa gran Babilonia que él estaba viviendo, Dios a través de esta situación que permite que le suceda esto, se empieza a deshacer en 1000 pedazos en su vida. De tal manera que estaba como una bestia del campo. Terrible lo que le había pasado. Y empieza el propósito de Dios, a obrar en la vida de él
Y como dice la palabra del Señor, tengamos presente esto en todos estos relatos, que Él hace visible lo invisible de su poder sobre su creación. Y se manifiesta, se manifiesta. En el versículo 4, también 34, 35, ahí vamos a ver la misericordia del Señor. Y dice lo siguiente: ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios en la vida de este rey? Más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y ahí comienza Dios a manifestar su misericordia. Cuando este rey levanta su mirada al cielo, levanta su mirada al cielo, comienza toda una restauración en la vida de este rey. Dios empieza a manifestar un tiempo de refrigerio, un tiempo para que este rey se arrepienta y se convierta. En este rey, uno de los frutos que había en su vida era la soberbia. La soberbia. Y por esa soberbia que este rey tenía, se manifestaban sus obras. Pero él, cuando empieza a levantar la mirada al cielo, empieza un nuevo amanecer en su vida. Un nuevo amanecer. ¿Y qué le sucede? Mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y empieza a reconocer a Dios, y empieza a decir, y dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Empieza a tener una convicción de lo que Dios hace en la creación y de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Lo empieza a reconocer. Maravilloso es el Señor cuando se manifiesta de tal manera, ¿no? Y termina diciendo que no hay nadie que pueda detener la mano de Dios y decirle a Dios: ¿qué haces? ¿Qué haces? Tremendo, tremendo. Yo digo tremendo todo esto, no solamente porque lo leo acá en las Escrituras, porque quizás usted también, pero yo lo puedo reconocer, que muchas veces el Señor tuvo que tratar mi vida con sus atributos también y convencerme de muchas cosas, de muchas. Y también tuvo que encerrar mi vida a su manera para que mi corazón también sea quebrantado y yo pueda vivir dependiente de Él, humillado bajo su mano. Humillado bajo su mano. Quizás el Señor a mí me habló muchas veces de distintas maneras como lo hace Él, y yo seguía con mi corazón endurecido. Pero el Señor se encargó y lo sigue haciendo, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando de este rey un poquito más para seguir viendo su misericordia de restauración en este rey. En el versículo 36 sigue diciendo: en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros, me buscaron, fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y acá él reconoce que él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué tremendo que es el Señor, ¿no? Cuando el Señor se propone hacer algo, lo hace. El Señor, sabemos que en nuestras vidas ha comenzado su obra y la va a perfeccionar. La va a perfeccionar y la está perfeccionando.
Y muchas veces también Él produce en su misericordia que sus atributos también nos rodeen. Y dice que la palabra del Señor, que como Jerusalén tiene montes alrededor y está rodeada por esos montes, así Dios nos rodea a nosotros y nos rodea con todos sus atributos. Y hay muchas cosas que a veces nos suceden, pero son para bien. Y no son cosas buenas, nos duele. Pero bueno, así es el Señor. Él hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor. Él nos creó, Él nos formó. Y muchas de las cosas, dice la palabra del Señor, que ayudan a bien, ¿por qué? Porque hay un propósito de parte de Él. Y el propósito es que nuestra vida sea perfeccionada y que en nosotros se vea la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos gloriar en la sabiduría de Cristo, en la justificación, en la redención, en la santificación, en la obra de Jesús, en la cruz del Calvario. Esos son propósitos hermosos del Señor. También quisiera hacer un comentario sobre la vida de otro rey más, de otro rey. Cómo el Señor también obró en su vida. Y se encuentra en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías dice lo siguiente. En el último capítulo, versículo 52, capítulo 52, versículo 31 hacia el 34. Y dice así: en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey, siempre, todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su muerte. Otra más de las manifestaciones del Señor. Este rey de Judá estaba preso, durante 14 años estuvo preso. Pero Dios tuvo misericordia, manifestó su misericordia, dice la palabra del Señor. Y vino el rey que lo había puesto preso a él y dice que lo saca de la cárcel. Y lo primero que hace es cambiarles las vestiduras que él tenía como preso. Y después lo sienta en su mesa y todos los días comía en la mesa del rey. Qué grande es el Señor, ¿no? Esto es una sombra para nuestra vida, en este pacto de la gracia. Porque el Señor sacó nuestra vida de esa cautividad que había en nosotros. Nosotros vivíamos sin Cristo, prisioneros, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos reos, como este rey que fue reo, estando preso. Éramos reos de una condenación eterna. Y el Señor, en su gran misericordia, dice la palabra, que Dios nos trasladó de nuestras tinieblas que vivíamos a la luz del reino de su Hijo Jesucristo. Y nos lavó Cristo con su sangre, nos limpió de todos nuestros pecados
y puso sobre nuestras vidas vestiduras de salvación. De salvación. Empezó a hacer una obra por medio de su Espíritu Santo, la obra de la regeneración. Nos selló para el día de la eternidad, para que un día podamos entrar por las puertas eternas y verle al Señor como Él es y estar donde Él está. Una obra maravillosa. Y hoy, en la actualidad, nos sentamos también como este rey, todos los días en la mesa del rey. Todos los días podemos comer de esta mesa. El Señor todos los días tiene un banquete preparado en las Escrituras para nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Como le pasó a este rey Joaquín. Hasta el día de su muerte. Hasta que sea el último día que vivamos de este lado, digo yo siempre, de la eternidad. Todos los días. Todos los días. Y qué linda que son esas vestiduras de salvación. Qué importante, ¿no? Dice el Señor que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Éramos condenados, pero Él nos salvó. Nos salvó. Nos redimió, nos compró con su sangre preciosa y empezó a hacer nuevas todas las cosas. Y empezó a sacar toda la condenación que había en mi vida. La vez pasada vino acá a la iglesia una hermana que yo fue a la primera iglesia que vine, que empecé a concurrir en Mar del Plata, cuando tendría unos 16, 17 años de edad. Era la hija del pastor de esa iglesia, porque ahora ya partió a la presencia del Señor, que había venido. Y fui la primera vez que yo en mi vida, en esa congregación, sentí en mi vida cuando Dios sacaba todo el peso de pecado que había en mi vida, que era mucho pecado, porque yo vivía una vida muy desordenada. Muy pecador fui, muy pecador. Hacía tantas obras de maldades que no podía vivir en el Mar del Plata, por lo mal que estaba en la sociedad. Y la conciencia, el peso que había de pecado en mi vida era impresionante. No me dejaba dormir, no tenía paz, estaba turbado, mal. Y cuando fui con mi madre a esa iglesia, estaba llena la iglesia, y el Señor hace un llamado a través del pastor, y decía que si había alguien en ese lugar que quería pedirle perdón a Dios, que pasara, que el Señor lo estaba esperando. Y yo cuando quise acordar estaba ya de lado. Me arrodillé, no sabía que me tenía que arrodillar, pero me arrodillé. Y lo primero que le dije al Señor en ese momento: Señor, perdóname todo mi pecado, toda mi maldad. Y en ese momento, hermanos, sentí en mi conciencia que el Señor sacaba todo ese peso de pecado que había en mi vida y me condenaba y no me dejaba dormir. No podía estar. Muchas acusaciones había en mi conciencia por mi pecado, ¿no? Y el Señor comenzó a poner de sus vestiduras en mi vida. Y bueno, empezó a hacer su obra, como en cada uno de nosotros. Y lo que quería decirles también es como un beso de la boca del Señor. Un beso de la boca del Señor es lo que sale de su palabra, ¿no? Y este beso de la boca del Señor quizás a mí me sirvió muchas veces. Y es como una vestidura que uno se tiene que poner. Hay algunas vestiduras que el Señor las pone Él, pero hay otras que nos tenemos que poner nosotros. En algunos libros de la Biblia dice que tenemos que calzarnos nuestros pies con el apresto del Evangelio, que tenemos que vestirnos con sus vestiduras de salvación, ¿no? Y vamos a ver en el libro de Job algunas vestiduras, si en algún momento usted la necesita, hermano, está bueno que se la ponga. Está bueno porque es lo que el Señor nos deja, ¿no? Para poder hacer. Job 22. Del versículo 21-23. Y dice así la palabra del Señor: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz.
y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Así que, hermanos, si en algún momento necesitas estas vestiduras, ponételas, porque son para vos. Yo muchas veces me las tuve que poner y me las sigo poniendo. Cuando yo veo que hay en mi vida ciertas aflicciones, paso por ciertos propósitos del Señor, lo primero que trato de hacer es esto: buscar la ley del Señor, guardarla en mi corazón, vivir de acuerdo al consejo de Dios. Y cuando hago esto, hermanos, Dios empieza a sacar esa aflicción de mi vida. Y otra promesa que dice acá, en el versículo 24 dice: y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. No es el oro del bimetal, ¿no? De ese metal que uno conoce como oro, sino que representa el oro de Ofir, el Espíritu Santo. Más oro que tierra, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos cada día, ese oro de Ofir, esa llenura del Espíritu Santo que renueva todo nuestro ser, que nos da la convicción de la voluntad agradable de Dios, para complacerle a Él, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para complacerle a Él, en todo tiempo, en todo tiempo. Así que, hermanos queridos, esto es lo que quería compartir con ustedes, un poquito de los atributos de nuestro Señor. Que cuando quizás tengan que vivir alguna situación, que son llevados al desierto del Señor, o a veces el Señor nos pone en el horno de aflicción. Hay muchas cosas que el Señor hace en nuestras vidas y las hace a su manera, y no nos pregunta, y tampoco le podemos preguntar al Señor: Señor, ¿te parece de esta manera? Es imposible, ¿no? Es imposible. ¿Qué haces? Nadie le puede decir eso al Señor. Él sabe lo que hace. Y en sus manos, Él tiene el tiempo de su propósito. No hay casualidades en nuestra vida. No pasan las cosas porque sí. Para Dios, todo tiene una razón de ser para Él. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él se glorifica, Él se manifiesta. Y como dice Él en su palabra, que ni un pelo de nuestra cabeza puede caer en tierra sin que Él no lo permita. Y que nada, absolutamente nada nosotros en esta vida podemos recibir si no es dado del cielo. Nada, nada. Su gracia sobreabunda sobre nuestras vidas. Sobreabunda. Y para bien. Y para bien. Hermanos, que el Señor los bendiga.